Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Año nuevo, alzas nuevas. Como era de esperarse, la llegada de un año nuevo ha traído varios incrementos de precios en productos y servicios, los cuales están atados al ajuste del salario mínimo y a la inflación anual. Una de estas alzas tiene que ver con el incremento de los arriendos de vivienda urbana, que según la ley crecerán conformes al IPC, que para el cierre de 2021 fue de 5,62%. ¿Cuándo subirán? ¿Para quiénes aplica este incremento? ¿Cuántas familias viven en arriendo en Colombia? Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, quien les da la bienvenida a un nuevo episodio de Economicast, el podcast de Portafolio en donde analizamos los hechos de la coyuntura económica del país. Para resolver estas dudas nos acompaña Daniel Vázquez Franco, presidente de Fede Lonjas, a quien le doy la bienvenida. Daniel, ¿cómo está? Javier, un gusto saludarlo, un saludo para usted y para toda la audiencia de su programa. Feliz 2022 para usted y todo su equipo de trabajo y todos los que escuchan su programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Daniel, comencemos. Hablemos de quiénes van a tener que pagar este incremento en los precios de arriendo que subirán conforme al tema de la inflación, del dato de la inflación que acaba de revelar el DANE. Sí, la ley 820 de 2003 es la ley de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia. Es esa norma la que establece que para el caso de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana existe un control que busca proteger a los arrendatarios, o comúnmente denominados como inquilinos, en la medida en que el reajuste de los cánones de arrendamiento no puede ser superior al índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior a la fecha en la cual se quiere realizar ese reajuste. Eso es una disposición legal que protege, insisto, a los arrendatarios, a los inquilinos, porque, y oyendo un poco su introducción, creo que es importante señalarle a nuestra audiencia esas expresiones incremento, alza. En este caso de los cánones de arrendamiento de vivienda urbana, tienen un componente importante que creo que es fundamental de entender a cabalidad, y es, yo lo que hablaría es más bien de un ajuste o reajuste, pero se llama en el canon de arrendamiento, que lo único que está reconociendo es el impacto de la inflación del año anterior en el siguiente año del contrato. Y el concepto de inflación, recuerden que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, lo que buscó la ley 820 del 2003, teniendo en cuenta la importancia social del arrendamiento y en los últimos años más con las cifras que seguramente vamos a hablar ahora, es precisamente buscar que el propietario, por una parte, no vea desmejorado su ingreso, pero tampoco significa que con el ajuste del IPC el ingreso mejore o se incremente o haya un alza, sino simplemente al propietario que recibe el canon se le está reconociendo con ese ajuste la pérdida del poder adquisitivo del dinero que está recibiendo. Eso significa que en términos reales, un canon de arrendamiento de vivienda urbana, cada año cuando se reajusta su valor, lo único que se está haciendo es simplemente que ese valor no pierda o no se vea afectado por la inflación, pero no significa para el propietario un mayor ingreso en términos reales, sino simplemente un ajuste por inflación. Por eso la expresión que se utiliza siempre es reajuste, y ese es el gran beneficio que tiene el contrato de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia, es que el ajuste es solamente para reconocer el impacto de la inflación del año anterior al que se realiza el ajuste. Daniel, ¿cuándo comienzan estos ajustes? No comienzan inmediatamente, sale el dato del IPC. Correcto. Esto es lo que se entiende. ¿Cuál es la explicación de esto? Correcto. En el tema del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, no pasa como, por ejemplo, en estas épocas de enero,
donde escucha uno incremento del valor de la gasolina, por ejemplo, a partir de mañana el galón de gasolina tal vale tanto, o el incremento en el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que también lo vimos en estos días, es del tanto y empieza a regir a partir de mañana. ¿Qué es lo que pasa con los cánones de arrendamiento? Que cada contrato de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia, de los celebrados por todos los colombianos, tiene una fecha inicial en la que se celebró y normalmente los contratos se estipulan o se pactan a un año, renovable por un año más. Esa es como la costumbre que existe en nuestro mercado. Entonces, ¿esto qué significa? Que para el año 2022, cada contrato de cada colombiano tendrá una fecha diferente en la cual se cumple ese periodo de vigencia que, insisto, normalmente se pacta un año. Entonces, será en el momento en que cumpla ese periodo de vigencia pactado, para el ejemplo, hagámoslo un año, cuando se cumple el año del contrato, es en ese momento que se aplica el reajuste. Entonces, podrá haber contratos que hoy, el día de hoy, se estén ajustando porque hoy era el vencimiento, por ejemplo, se celebró hace un año y hoy se ajustará con la inflación porque ya está en el año 2022 con la inflación del 2021, pero habrá otros contratos que cumplan el año en febrero 26, en mayo 5, en agosto 7 o en octubre 22, en fin, cada vez será ese día del año para cada contrato de arrendamiento en el que se aplique el ajuste por la inflación, según el dato suministrado por el DANE el 5 de enero pasado. Entonces, no es un ajuste automático como se ve en otros productos o servicios, sino tendrá su propia dinámica a lo largo del año. Si un contrato, por ejemplo, de arrendamiento se celebró ahorita en diciembre, algún colombiano celebró por primera vez su contrato de arrendamiento de una vivienda en diciembre, pues el incremento del 5.62 se le hará allá en diciembre del 2022, será el momento de ese incremento y no antes. Daniel, ¿a qué se exponen las personas que arriendan y que omiten estas condiciones? Es decir, deciden subir, ajustar el costo del arriendo más de lo que indica la ley o hacerlo en el tiempo en el que no está establecido. Claramente, cuando un arrendador pretende exigir a un arrendatario o inquilino un valor, un pago de un canon de arrendamiento cuyo monto excede o es el resultado de aplicar un porcentaje de reajuste mayor al del índice de precios certificado por el DANE, lo primero que ocurre es que se presenta un incumplimiento del contrato por parte del arrendador porque está exigiendo un valor superior al que la ley claramente establece que puede ajustarse el canon de arrendamiento en cada vigencia del contrato. Entonces, por una parte hay un incumplimiento. En ese sentido, para el arrendatario es válido negarse a realizar el pago que le está exigiendo el arrendador por un valor, insisto, que resulte ser superior al que sería el resultado del cálculo con el IPC certificado por el DANE. Para eso también el inquilino, cuando se enfrente a una situación de estas, puede presentar una queja ante la institución o la entidad del municipio donde habite. En el caso de Bogotá, por ejemplo, es la Secretaría del Hábitat de Bogotá. Cada municipio tiene una dependencia que es la encargada de ejercer la inspección y vigilancia de los contratos de arrendamiento para vivienda urbana en Colombia. Y entonces, en ese sentido, también podrá quejarse a través de esas instancias, manifestando que su arrendador le está cobrando en exceso. Claramente, además, si el arrendador pretendiere exigir incluso judicialmente ese cobro por una suma en exceso, pues evidentemente el inquilino tendrá todas las posibilidades de defenderse, incluso ante un juez, de ese cobro indebido que estaría haciendo el arrendador. E incluso por ser incumplimiento del contrato, podía darlo por terminado por incumplimiento de unas de las obligaciones del arrendador, que es la de efectuar un reajuste en el canon al vencimiento de cada periodo pactado con el porcentaje que corresponda al índice de precios al consumidor certificado por el DANE en el año inmediatamente anterior al del reajuste. Daniel, ¿cuántas personas se estiman
viven en arriendo en Colombia? El último dato oficial del DANE sobre personas que viven en arrendamiento en Colombia habla de 6.300.000 hogares aproximadamente que viven en arriendo en Colombia. Esa es una cifra que ha crecido porque el dato anual inmediatamente anterior que teníamos del DANE era de 5.800.000 hogares, lo cual significa que el arrendamiento, digamos, en el último año 2021 tuvo un crecimiento importante en Colombia, y si hablamos de 6.3 millones de hogares, y si el DANE mismo en el censo del 2018 dijo que hay 3.1 personas por hogar, pues estamos hablando de más de 18 millones de personas que en Colombia viven en arrendamiento. Eso es cerca de un 44% de la población que está viviendo en arrendamiento, tanto de vivienda urbana como de vivienda rural, pero en arrendamiento en general. Cuando hablamos de vivienda urbana, el porcentaje se reduce un poco, pero en todo caso sigue siendo algo, es alto, sigue siendo del 43%. ¿Eso a qué obedece? Y es importante mencionar pues la importancia que tiene el arrendamiento en Colombia, pero no puede leerse como que el país se ha venido, digamos, o entender que si las personas están acudiendo al arriendo es porque no tienen capacidad de compra, no hay recursos, no hay capacidad de ahorro. No, porque si ustedes miran incluso los datos del 2021 que muestra el gobierno nacional y los otros gremios como Camacol de la construcción, muestran un incremento el año pasado, un récord histórico en ventas de vivienda nueva y sobre todo vivienda de interés social. Entonces, no es que la población esté dejando de adquirir vivienda y que el país se haya empobrecido y no pueda acceder a vivienda, sino más bien que es que el arrendamiento ha venido convirtiendo en los últimos años, como pasa en muchos países, sobre todo países desarrollados del mundo, en que el arrendamiento se ha convertido en una alternativa por precisamente un tema del crecimiento de las ciudades, el tráfico, etcétera. La gente prefiere de pronto no adquirir un inmueble, sino arrendarlo y tener movilidad, poderse trasladar. Recordemos que la familia nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, si tiene hijos pequeños, vivir cerca al jardín infantil, luego cerca al colegio, si después los jóvenes ya se van de la casa, se vuelve una pareja menor. Entonces, trasladarse, esas dinámicas del arrendamiento que se ven en otras latitudes del mundo, ya llegaron a Colombia, y por eso el incremento de las personas que viven en arriendo se ha visto en el último año. Daniel, si el arrendatario no está de acuerdo con este ajuste, puede exigir la terminación del contrato y debe pagar algo. ¿Bajo qué condiciones, digamos, se da esto si no está de acuerdo con ese ajuste? Fíjese que la ventaja que se tiene en este caso particular es que es un elemento muy objetivo, es decir, el ejercicio o el cálculo matemático es simple. ¿Cuál es el canon que viene pagando este año? 1.000.000 de pesos, para poner un ejemplo, en cifras redondas. Simplemente el aumento que puede tener ese canon es del 5.62%. Se hace el cálculo matemático muy sencillo. Cualquier suma que el arrendador pretenda cobrarle por encima va en contravía de lo establecido en la ley 820 de 2003. Entonces el inquilino puede negarse inicialmente, obviamente, ante el arrendador, manifestándole que el incremento supera el máximo permitido por la ley, etcétera, el camino inicial. Pero si no, como le decía, los caminos son dos. Él debe manifestarle a su arrendador la inconformidad, el que no va a realizar ese pago porque le están cobrando una suma que no es, y recordarle al arrendador que está incumpliendo. Ojo, ahí el arrendador incumple con el contrato de arrendamiento porque su obligación es cobrar el canon pactado con los reajustes que la ley permite. Si no lo está haciendo, está incumpliendo el contrato, debe hacérselo saber y debe omitir, por un lado, el pago, porque no le estarían exigiendo lo que corresponde según la ley, y segundo, puede manifestarle que es una de las causales de terminación del contrato de arrendamiento, y él de manera unilateral, si así lo desea, tomar la decisión de declararle terminado el contrato de arrendamiento.
Para eso, por eso insisto, una instancia muy importante es que la persona que enfrente, un arrendatario que enfrente una situación de estas, se acerque al día de la ciudad, del municipio donde habita, pregunte cuál es la dependencia que maneja el tema de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana y ante ellos eleve una queja formal donde esa entidad va a empezar a investigar el caso, va a requerir al arrendador y ahí buscarán un espacio de concertación o de acuerdo, porque en no pocas ocasiones lo que se puede presentar es una confusión o ignorancia también del arrendador en que cómo hacer el cálculo o cuál es el indicador que tiene que aplicar, en este caso el IPC y en este caso, si fuera hoy, el IPC del 2021, porque también pasa, y lo he visto, que a veces hay ciertas confusiones, que por ejemplo, como este ajuste en los cánones y este dato que el DANE da cada año por estos primeros días de enero, se confunde con el porcentaje de incremento del salario mínimo legal. Vieron ustedes que el incremento en el salario mínimo legal de los colombianos fue del 10.1%, y mientras que la inflación fue del 5,62. Entonces también en ocasiones pasa que los arrendadores por falta de conocimiento aplican ese el porcentaje del incremento del salario mínimo legal y eso es tremendamente equivocado, es el de la inflación. Entonces caminos hay, posibilidades de defensa para el arrendatario las hay y claramente estaría en un incumplimiento del arrendador si excediera ese porcentaje, ese máximo de reajuste. Daniel, y si en caso contrario el arrendador no quiere incrementar el valor, ¿puede no hacerlo? ¿O la ley sí lo exige así? Puede no hacerlo. A ver, lo que la ley establece es que el porcentaje máximo es la inflación del año anterior, sea cual fuere, ¿cierto? Entonces, bien podrían incluso desde el primer día que celebran el contrato decir que no hay reajuste, que le deja ese valor en el tiempo. Casos se han visto. Podría decirle que es la mitad del IPC, por decir algo. Podría ser. Lo normal es que los contratos se pacten diciendo que se incrementa o el reajuste más bien es en el índice de precios al consumidor, por lo que decía al principio de esta conversación, y es que lo que se busca es que el ingreso del arrendador no se vea afectado por la inflación y es simplemente que su canon de arrendamiento mantenga el poder adquisitivo que tiene desde el primer día. Pero bien puede hacerlo por mera liberalidad, las partes pueden pactar y el arrendador puede considerar a su leal saber y entender si hace reajustes o no. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, en el año 2020, un año tan complejo, los contratos que en el 2020 empezaban a reajustarse, diga usted en abril, mayo, junio, julio, los meses más duros de la pandemia, donde tanta incertidumbre había reajuste y se aplicaba el IPC del 2019, pues muchos arrendadores solidariamente decidieron no le aplico el reajuste e incluso esa fue una de las medidas que tomó el gobierno nacional en uno de los decretos de emergencia, que no hubiera reajuste por unos meses, pero bien puede el arrendador, como se hizo en pandemia, en cualquier momento decirle este año no le voy a hacer reajuste por cualquier razón, por la situación económica que pueda estar pasando el inquilino, etcétera. Acuérdese usted que en los contratos son leyes para las partes y las partes desde que acuerden y se pongan ellos de común acuerdo en los términos y condiciones de él, es válido lo que puedan pactar. Entonces, bien podría, sin duda alguna, decir que no le hace el incremento, bien podría decirle que le hace el incremento, pero, por ejemplo, que si el canon valía 1 millón y le incrementa el 5.62%, pero que como el canon empieza a incrementarse desde enero, podría decirle, pero sabe que el incremento se lo empiezo a cobrar desde marzo. Maravilloso, ¿sí me entiende? Las partes pueden ahí pactar lo que quieran porque es una relación privada donde la autonomía de la voluntad es la que prima. Insisto, el dato importante es que por ley lo que sí no puede pasar es que el reajuste sea más de la inflación. Daniel, ya para ir finalizando este podcast, quiero preguntarle sobre si hay excepciones a esta norma. Es decir, hay contratos en los que no aplican estas alzas, ya sea por tiempo de haber permanecido en un lugar como arrendatario o en algunas viviendas. ¿Hay alguna excepción a esta norma?
Sin duda alguna, más que excepción, lo primero, y también podemos ir a las excepciones ahorita, que sí la habría, pero lo primero es entender que, o reiterar, que esta protección que hay para el arrendatario y este reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo del dinero para el arrendador, esta fórmula que se inventó la ley 820 de 2003, solo aplica para inmuebles destinados, primero, a vivienda y segundo, que sea urbana la vivienda. Porque existe vivienda rural y puede haber contratos de arrendamiento de vivienda rural. ¿De qué dependerá eso? Ya de la normatividad urbanística de cada municipio, que determinará cuáles viviendas están localizadas en el casco urbano de la ciudad, son viviendas urbanas, y cuáles son viviendas rurales. Entonces, lo primero, esto es para las viviendas urbanas, no para las viviendas rurales, donde no existe esa limitación o tope máximo a los reajustes. Será el que las partes libremente pacten, porque la ley 820 fue de vivienda urbana exclusivamente. Y eso entonces, ¿qué significa además? Que es algo que también, que es parte de la pregunta, creo, muy importante que usted hace, y es, para los inmuebles no residenciales, cuando digo no residenciales, es todo lo que no sea vivienda urbana, y ahí entra lo que comúnmente llamamos comerciales o locales comerciales, etcétera. Prefiero llamarlos no residenciales, locales, bodegas, en fin. Para ellos no aplica tampoco esta limitación. Fundamentalmente, el criterio que se ha manejado históricamente en eso es que cuando son inmuebles que se dedican a actividades comerciales o a actos de comercio, por lo menos una de las partes es comerciante, y entonces la relación se supone que se da entre personas que conocen más el mercado, y por eso ellos podrán pactar entre ellos las condiciones del incremento del canon al vencimiento del periodo inicialmente pactado, para efectos del canon que regirá en las prórrogas de este. Entonces, no aplica tampoco para las que no son residenciales, así como para residenciales no urbanos, o también llamados rurales, no aplican. Digamos, más que excepciones es el ámbito de aplicación de esa norma. Ahora, que por el paso del tiempo no deja de aplicarse, no. La norma dice que el contrato, cada vez que se establezca el vencimiento del periodo pactado, si las partes del contrato se renueva y sigue aplicándose por un periodo igual, y así sucesivamente en el tiempo, cada año podrá hacerse ese reajuste máximo en la vivienda urbana. No implica o no genera que por el paso del tiempo se pierda esa condición. Ya sería que las partes, insisto, por su propia voluntad, decidieran en un año, como usted lo planteaba en la pregunta anterior, de que de pronto en un año deciden, no, este año no le hago reajuste, le dejo el canon como estaba, y al siguiente sí se lo hago con el índice de precios del año anterior. No puede acumular, por ejemplo, que si no le aplicó el IPC del año pasado, entonces este año le hace el reajuste con el IPC del año pasado más el de este año, y lo suma y le da el reajuste. No. Año a año, vigencia del contrato, solo con el IPC del año inmediatamente anterior. Bueno, Daniel, muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y hablar sobre este tema que genera tantas dudas a los colombianos. Gracias por ayudarnos a resolver este tema. Y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados a nuestro portal web www.portafolio.com. Hasta la próxima y muchas gracias. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.